noches y bienvenidos una semana más aquí desde los platos de Onda Jerez al debate. Esta semana con un tema de interés común generalizado en todos los ciudadanos, como es la revitalización del centro histórico. Además, partiendo de una pregunta: ¿revitalizar el centro histórico, la eterna promesa? Para hablar de este tema contamos esta noche aquí en los estudios de Onda Jerez con Alejandro González, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Igualmente saludo a Miguel Ángel López Barba, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches. A mi derecha, Manuel Romero Bejarano, de la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento y doctor en Historia del Arte. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Y por último, agradezco la presencia del teniente alcaldesa de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, pues partimos de esa pregunta. Revitalizar el centro histórico de la ciudad, una eterna promesa. Han sido diversos los intentos por parte de anteriores legislaturas de acometer, primero analizando medidas en torno al centro histórico de Jerez, abordando también tanto su deterioro como las ventajas en el contexto de una recuperación. Sin ir más lejos, la Mesa del Centro Histórico en octubre de 2014 realizó la recogida de datos, estudio y análisis del ámbito del que hoy hablamos. El objetivo no era otro, sino conocer la situación real del centro histórico y más concretamente de la zona de Intramuros, tanto los aspectos que deben mejorarse y corregirse como las fortalezas que deben potenciarse para revitalizarlo. Entre otros aspectos, estos trabajos analizaban datos poblacionales, demográficos y socioeconómicos e incluían un análisis sobre el estado actual de la edificación de la zona de Intramuros, que ha permitido obtener un diagnóstico de habitabilidad de las fincas, así como sus características constructivas, condiciones de uso y posibles carencias funcionales. El objetivo de este estudio de edificación fue obtener toda la información para conocer las potencialidades de la zona en la que se debe incidir para revitalizar el ámbito, así como las carencias y aspectos que deben corregirse o requieren de un mayor esfuerzo. De este modo, entre las fortalezas se destacaba el posicionamiento estratégico del centro en pleno corazón de la ciudad, la capacidad de albergar más población de la que actualmente tiene. También se destacaba el conjunto histórico-artístico declarado de alto valor patrimonial o los equipamientos públicos existentes. Entre las carencias históricas del ámbito sobre las que se centra la acción, se habla de aspectos como la despoblación, la población envejecida en situación de vulnerabilidad, la baja actividad económica y comercial o el alto índice de paro. El Gobierno actual presentaba a su vez el pasado mes de octubre las principales bases del Plan Director Centro Histórico, que marcaba pues como ejes actuar en el intramuros de la ciudad, con el eje formado precisamente entre los claustros, el Alcázar y la Plaza del Mercado, en el que se dinamice como espacio cultural la Plaza Belén, potenciar los barrios de San Miguel y Santiago con la finalidad común de repoblar el casco histórico, entre otras medidas. Bien, esta era una breve introducción para contextualizar un tema que viene siendo, por llamarlo entre comillas, un clásico en las diferentes gestiones municipales. Esta noche yo quiero partir aquí de una pregunta y me gustaría conocer el punto de vista de los diferentes sectores que están recogidos en esta mesa. En primer lugar, por parte de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Alejandro González. Revitalización del centro histórico, ¿es una eterna promesa? Bueno, hasta ahora, visto el resultado y viendo el panorama, rotundamente sí. Una eterna promesa y un eterno despropósito, podríamos decir, porque los resultados están ahí a la vista, ¿eh? Han pasado planes integrales, planes bianuales de actuación, planes urban, han pasado por la barra del bar casi todo y el bar sigue igual de estropeado que antes. ¿Por qué se ha provocado, por qué se ha llegado a esta situación? En primer lugar, porque la ciudad escogió en su día un modelo de expansión, que abandonó el centro histórico y seguramente por la comodidad de los propios vecinos del centro histórico a tener un lugar mejor donde vivir, donde no tener que compartir un cuarto de baño como antes en las casas de vecinos y tener una habitabilidad más acorde con su nivel de vida, pues se marcharon. Eso en un futuro se revertirá y cuando esas personas que se fueron estén en una fase vital que le impida realizar ciertas cosas, pues pretenderán volver al centro histórico y el centro histórico se repoblará por sí mismo, pero el problema es que no podemos esperar a que esa fase llegue, porque cuando esa fase llegue el centro histórico prácticamente ya no existirá si seguimos como vamos. Desde el punto de vista arquitectónico, en este caso, Miguel Ángel López, ¿es una eterna promesa a su juicio la revitalización en todos los ámbitos, social, económico, urbanístico, patrimonial, el centro? Hombre, yo creo que es un eterno trabajo por hacer y estoy completamente de acuerdo en él, en que el modelo de expansión de la ciudad yo creo que ha sido uno de los culpables de que el centro se haya despoblado. Creo que no es del todo acertado el planteamiento de que cuando las personas mayores envejezcan volverán al centro,
porque si el centro no le da una vivienda con la comodidad necesaria para una persona mayor, pues difícilmente pueden volver. Hay que el centro urbano, para que esté vivo, tiene que estar vivido, y mientras no hagamos que en el centro se pueda vivir de una forma confortable, difícilmente lo vamos a poder recuperar. Gracias por esta primera aproximación. Manuel Romero Bejarano, ¿una promesa eterna? Hombre, el ciudadano medio que ha vivido en Jerez los últimos 30 años y ha visto cómo los planes de centro histórico, de revitalizar el centro han ido pasando y no se han hecho nada, pues es lógico que piense que es la eterna promesa, ¿no? Porque aquí han ido sucediéndose los gobiernos y lo único que hemos tenido son proyectos que no se han llevado a cabo porque no ha habido financiación, porque los proyectos eran absolutamente inviables o porque directamente eran proyectos de cara a la galería que no se iban a hacer. Entonces, a estas alturas, cualquiera que haya vivido durante este tiempo, pues yo creo que es lógico que lo piense, ¿no? Que dirán, mira, aquí me llevan diciendo que se va a revitalizar el centro desde por los años 80, ¿no? Y bueno, en el Riquelme, ¿no? Yo muchas visitas con los colegios y con grupos de asociaciones y demás, y yo les digo que yo he visto los carteles que ponían en Riquelme, aquí se va a hacer no sé qué, ponerse viejo y caerse. Digo, hombre, es lógico que la gente lo piense, porque hay que atenerse a los resultados que hasta ahora hemos tenido, que es que el centro se está cayendo, pero de maduro, vamos, de no actuar. Muchas gracias por esta primera aportación. Paco Camas, desde la Administración, ustedes han presentado un plan hace aproximadamente un mes y pico. ¿Es para ustedes esto una eterna promesa? Para mí es una solución que se está haciendo eterna, que se está eternizando. Más que una promesa. Sí, porque las promesas hasta ahora han sido parciales, de actuación parcial en los distintos barrios. Hubo una actuación, unas previsiones en Villapanés, hubo otras previsiones en Riquelme, hubo un proyecto importantísimo que era la Ciudad del Flamenco, pero parcial, no había un enfoque global, ni tampoco una conciencia global de que el centro histórico lo componía una parte muy importante de Jerez, sino determinada. Era parcial el contexto y parcial el enfoque y los objetivos. Lo que ahora hemos hecho es englobarlo todo, tener una perspectiva global y apostar decididamente por el centro histórico. Al hilo de lo que acaba de decir usted, ¿existe una conciencia de centro en la ciudad? No, menos de centro histórico. De centro puede que sí, pero de centro histórico seguro que no. No, porque se da muchas veces la circunstancia de encontrarse a gente de 50 o 60 años paseando incluso por el Carmen. No se tiene que meter mucho por la zona de San Mateo, que quizás sea más inhóspita para muchos jerezanos. Por la zona del Carmen, y preguntar por una calle que está al lado, que nunca había estado ese hombre por ahí, con 50 o 60 años, y es de Jerez. Y eso pasa todos los días así de veces, ¿eh? Y eso hace pensar que no solo que no exista una cultura, es que no existe identidad del jerezano con su propio centro histórico, que ese es otro de los problemas por los que hemos llegado aquí. ¿Comparten ustedes esto? Hombre, yo creo que en los últimos años se ha avanzado bastante, te digo, en los últimos 15 años se ha avanzado mucho en la valoración del patrimonio por parte del ciudadano, que nos queda mucho por avanzar, pero y en la reivindicación ¿no? Aquí tenemos el caso de la asociación del centro histórico, ¿no? Eso antes no existía directamente y es muy bueno para la vida normal de la ciudad que haya una conciencia ciudadana de que hay una parte de la ciudad que hay que conservar y que no está conservada y por desgracia eso no ha existido por las circunstancias que sea y eso también ha repercutido en lo que ha pasado en el centro, ¿no? Al no haber esa conciencia de lo que tenemos, de que se está deteriorando, pues aquí eso se ha visto y no se ha actuado, no se ha hecho nada y por suerte parece que poco a poco vamos avanzando en esa conciencia, que queda mucho,
por supuesto que queda mucho queda mucho de educación, de formación y de concienciación, pero por lo menos la semilla está ahí plantada, que algo se está haciendo. ¿Problema social o problema económico entonces? Yo lo veo desde dos perspectivas. Una afectiva, que es la asimilada con carácter familiar de los orígenes que todos tenemos, que partimos de esos centros históricos y de los barrios históricos, que es transmitida de manera afectiva, es decir, mi barrio, qué pena de mi barrio, cómo está todo. Y luego hay otra que es de ciudadanía, de cultura ciudadana, que es tomar conciencia de que a mí me gustaría vivir allí, yo voy a intentar vivir allí, yo quiero remontarme a mis orígenes, yo quiero formar parte de lo que fue la historia de mi ciudad. Eso sí es parcial, porque sí eso se contempla desde determinados estratos que están en aumento, desde luego con distintas asociaciones y muchas personas vinculadas al patrimonio, vinculadas a las artes, vinculadas a la sensibilidad urbanística, que sí se está reivindicando de una manera importantísima y es una herramienta que hay que desde luego saber aprovechar. Claro, yo en ese tema lo que sí pediría es que se facilitaran mucho las cosas en el centro. Una persona que va a acometer una rehabilitación en una vivienda no se puede encontrar con un muro delante que no le facilite las cosas, sino que lo que haga simplemente es ponerle pegas y pegas y pegas y alargar los plazos enormemente. Licencias de obras que tardan 3, 4, 5 meses en concederse, hace que la persona en ese tiempo se vaya a otro lado. Yo que es mucho más fácil. Al hilo de eso quisiera comentar una cosa. La Comisión Municipal de Patrimonio Histórico de Jerez es ya competente para autorizar obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten el PEGO en el ámbito del centro histórico. Eso es muy útil. A eso voy. Eso puede tener una repercusión y no tener que pedir esos permisos que antes había que pantar delante de otra administración competente con el... Eso nos ahorra al menos 2 meses de trámite. Porque ¿de cuánto tiempo estamos hablando aproximadamente si queremos acometer desde el punto de vista arquitectónico una intervención en el centro? Depende mucho. A mí me han llegado a tardar 5 meses una licencia de obra y me han llegado a tardar 2 meses otras licencias. Cuando antes tenía las competencias, pues estábamos en orden de 2 meses, pero ha llegado un momento cuando tenía que ir a Cultura a Cádiz que se eternizaban las licencias. Porque tienes que enviar un papel, urbanismo lo lleva a Cultura, Cultura lo mira, lo devuelve solicitando algo, que a su vez tiene que esperar a que me llegue a mí o al propietario esta solicitud, volverla a entregar, volver a ir a Cádiz. ¿Se encuentran desde el punto de vista burocrático muchos problemas los vecinos? Y ahora le pregunto a la parte representada aquí por la Administración, para poner en práctica ese sentimiento de centro y decir verdaderamente y materialmente voy a mudarme al centro desde la periferia. La burocracia siempre es incómoda, siempre, aunque sea de 3 días. En el caso del centro histórico, y hay que solucionarlo, hay que ser pronto en la ejecución y en la solución de las personas que necesitan o requieren de una licencia urbanística para lo que sea. Hay que solucionar el tema. Pero en el caso del casco histórico, evidentemente, requiere unos condicionantes que son mayores. Estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de estética, estamos hablando de circunstancias culturales a los que hay que darle respuesta y hay que darle contexto. Con lo cual, en ese sentido, hombre, una persona que no recibe una licencia en 3 meses y deje su proyecto de vivir en el centro, pues, hombre, yo lo veo un poco que deje de hacerlo, puede darse el caso, pero no creo que sea mayoritario. Si yo tengo el dinero y tengo la voluntad y las ganas de querer hacer una casa en el centro, rehabilitar una casa, lo hago. O sea, de hecho hay gente que lo hace. Hay casas rehabilitadas, hay casas importantes allí que se han rehabilitado. Pero no cabe duda que desde luego hay que acortar los plazos para que sea más factible y sea también más pronta la ejecución de una obra, que una persona no se desencante, se quite. Yo creo que 3 meses, desde luego, yo no me desencantaría por 3 meses si mi proyecto de vida fuera al final rehabilitar una casa del centro, ¿no? Hay cosas mucho más graves que esas, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay que solucionar y hay que darle una solución mayor a la burocracia, evidentemente, pero sí, los condicionantes del centro pues son mayores. Eso no quiere decir, perdón, que haya que facilitar y poner a disposición
solares, hacer accesible las compraventas, facilitarle el conocimiento y facilitarle los medios a las personas interesadas. Eso sí es compatible. Vamos a seguir abordando el tema económico y también técnico, patrimonial, pero me gustaría hacer una pregunta antes para que a la ciudadanía le quede claro un poco. Vamos a ir de lo general a lo particular. ¿De qué hablamos? ¿De construir un nuevo modelo para el centro o de generar un centro que ya existía? Porque han pasado muchos años en los que el centro se ha ido deteriorando, por decirlo de alguna manera, envejeciendo. ¿De qué se habla ahora? ¿Qué es necesario en Jerez? ¿Construir un nuevo modelo de centro o regenerar el centro que hay? No, lo que hay que darle contenido al centro que existe. Nosotros no hemos entendido el centro como algo que... Sí, algo que estaba ahí, pero el desarrollo de la ciudad ha ido por otras reflexiones. Se ha reflexionado la ciudad de una manera distinta y se da la paradoja de que en los momentos de mayor movimiento económico, quizás, de mayor riqueza, pues lo hemos obviado. Ha habido otros intereses que se han antepuesto, la edificación constante, en fin, ya sabemos, ¿no?, todo lo que nos ha llevado al momento en el que estamos, en términos globales, y además a la par, pues resulta que ahora nos encontramos con una mayor concienciación, una mayor exigencia y 0 pesetas. Si en otras ciudades ha existido lo contrario, una centralización, en Jerez, ¿por qué hubo una descentralización? Falta de conciencia y ahora una mayor concienciación. ¿Eso por qué ha ocurrido? Falta de comodidad en su día, para el que vivía en el centro, principalmente. Antes las casas de vecinos, pues donde ahora vive una familia, antes vivían 6 o 7. Y esas 6 o 7 familias compartían cuartos de baño, compartían bastantes zonas comunes, y por lo tanto no tenían esas comodidades que pueden tener hoy en día en un piso con su aparcamiento, con su ascensor, Y eso fue la causa principal del desapego del propio ciudadano con su centro histórico. Por otra parte, también el abandono al que ha sido sometido el centro histórico por parte de la Administración también ha permitido que el entramado histórico se mantenga prácticamente, no se puede decir intacto porque no lo está, pero el entramado, se han hecho barbaridades, por supuesto, en Jerez, pero no se han hecho tantas barbaridades como se han hecho en otras ciudades en que la especulación se ha cebado con el centro histórico, al igual que en zonas extramuros de las ciudades. Entonces tiene sus ventajas, que hay que mirarle también el lado positivo a lo malo, y tiene sus desventajas. Y los planes urbanísticos se centraron única y exclusivamente, te estoy hablando de los primeros, no los de la época del desarrollismo, que el primero creo que fue con Miguel Primo de Rivera, antes de Pacheco, un primer plan que bueno, trataron de dar solución a un problema gordísimo que era el de la infravivienda. Es que nosotros ahora, eso parece que se ha olvidado, pero es que había un montón de gente que vivía en unas condiciones infames. Familias enteras en un cuarto, en 2, con un grifo para 20 familias. Entonces la barriada, o sea, la primera barriada, ¿no?, lo que trataban era de una manera económica, pues ir sacando o intentar solucionar todo ese problema. Claro, eso tenía que haber ido acompañado de otras medidas que evitaran la despoblación absoluta del centro, que no se hicieron. Entonces el centro poco a poco, o sea, tú desde antes, no sé si el centro será una cosa nueva o si será revitalizar lo de antes. Lo de antes es imposible porque la sociedad ha cambiado, pero muchísimo. Ya nadie va a volver al San Mateo o al barrio de San Lucas del año 50, porque es que hoy nadie va a consentir unas condiciones de vida de ese tipo, ¿no? Pero en otras ciudades no tan lejanas, el centro ha ido evolucionando, ha ido mejorando, y el tipo de vivienda que hay ahora es una vivienda en condiciones, y ahí hay gente y hay vida, ¿no? Eso es lo que pasó aquí, que el centro prácticamente se ha muerto, ese modelo de hábitat, y no ha sabido evolucionar, cambiar, ¿no? Y yo creo que ahí sí que la responsabilidad en ese caso sí ha sido de los ayuntamientos. Te estoy hablando, yo te digo, de la primera barriada que se proyecta en el año 34, creo que es la barriada de España, pues hasta hoy, ¿no? Así que fíjate si hay que ahondar para encontrar la raíz del problema, ¿no? Y desde el punto de vista arquitectónico o urbanístico, ¿qué...? Coincido completamente, es que la vivienda de los años 50 hoy en día no se pueden usar, no es factible, y hoy en día tenemos una serie de
pues de requisitos para vivir que la vivienda antigua no lo puede dar. ¿Irnos a vivir al centro es caro? Yo sí me gustaría aportar un poquito más siguiendo con lo que Perfecto. estamos con lo que Seguimos estamos con este tema comentando. entonces. Jerez es una ciudad con mucha suerte y esa suerte es la que condena al centro histórico. ¿Por qué? Porque es muy grande, se puede expandir muy fácilmente. Es un término municipal. En Cádiz, por ejemplo, pues han hecho y han mantenido el estilo de vida que existía en los años 50, con unas condiciones evidentemente mejores. Nosotros no, nosotros tenemos facilidad para poder desarrollarnos económicamente. Y es cierto, es que a final de los años, a comienzos de los años 80 todavía había casas de lata, ¿eh? Todavía había casas de lata como las que vemos en la televisión, que se ve en algunos países del tercer mundo. Entonces, es verdad que, claro, cuando a la gente se le dice, ¿tú quieres un cuartito de baño? Por favor, ¿no? El centro, además, pues no se ha mantenido, ni se ha cuidado, ni se ha desarrollado para que la gente se mantenga ahí, porque además ha sido una tradición histórica en todas las sociedades. La gente lo viejo lo abandona, no lo valora, se valora ahora en la modernidad. Ahora es cuando tenemos un contexto de valor de lo viejo, de lo tradicional. Lo nuevo es lo que ha llamado la atención y lo que ha gustado siempre. Por eso nos hemos cargado nuestras murallas, nos hemos cargado mucho patrimonio importantísimo en todas las ciudades del mundo, ¿no? Y hilo con la pregunta, ahora que se trata de recuperar lo viejo, ahora que valoramos y que tenemos otra conciencia de lo viejo, ¿cuánto vale venirse a vivir al centro? ¿Cuánto vale una casa en el centro? ¿Es más caro que la periferia ahora tal como está? No es más caro. Me parece mentira, pero el centro de Jerez es una de las zonas más baratas por metro cuadrado de la ciudad. Claro, pero me imagino que habrá de todo. En el caso en el que haya que rehabilitar será barata. Claro, claro. En el caso de que haya que construir... Bueno, eso ya según arquitecto. Ahí sí entra en juego... Yo creo que casi igual, o a veces rehabilitar llega a ser más caro que construir de nuevo. Lo que pasa es que normalmente la gente que vive fuera del centro no vive en una casa, vive en un piso, cosas que en el centro los hay también, ¿no? Pero no es tan fácil encontrarlo. Son dimensiones mucho mayores. Claro. Quizá, por ejemplo, yo el recuerdo que tengo de Sevilla, hay una vivienda mucho más pequeña, que es mucho más fácil de que una familia la rehabilite para vivir en ella. En Jerez la casa normalmente es muy grande, son casas muy grandes. Yo creo que también un poco la propia industria del vino creó un cinturón alrededor del casco histórico que las nuevas barriadas se hicieron después y ha hecho que la gente se alejara mucho del centro. Después de cuando el vino ha desaparecido, ahí se ha creado un hueco en la ciudad que creo que se ha rellenado de vivienda, que es la zona donde de verdad se vive, porque tienen viviendas nuevas, y ha impedido que en el centro se hiciera más vivienda, porque ese hueco había muchos metros para rellenar. Sí, hubo iniciativas, pero que fueron prácticamente episódicas, ¿no? En los años 80, de casas muy grandes que se compartimentaban y se hacían viviendas, pero que ahí esa era la vía donde se tenía que haber Hemos visto imágenes tirado. de casas palacio, ¿no? Estamos hablando de por eso. Por ejemplo, ¿no? Carrizosa, ¿no? Bueno, Dávila, bueno, sí, lo que pasa es lo que metieron ahí dentro, pero no, este tipo de casas para una familia, como no sea el caso de Campo Real o algo así, no, gente con muchos medios económicos, es inviable, ¿no? Para alguien, pero claro, compartimentar eso, pues mira, ahí tienes un piso en un edificio histórico y te puedes venir a vivir al centro, y en ese caso yo creo que te cuesta lo mismo vivir en el centro que vivir fuera. Ahora comprarte una casa y levantarla, ya estamos hablando de otra historia. Entonces no está al alcance de todo el mundo. Yo creo que sí, que está al alcance de todo el mundo, porque hay distintas posibilidades. Todas las casas que hay en el centro no son palacios, ni palacetes, ni grandes caserones. Hay casas tradicionales, labriegas, que tienen una arquitectura muy sencilla que puede permitir una promoción de vivienda para 4 familias. Sí. Perfectamente, te va a costar lo mismo que un piso. Lo que pasa es que vivir en el centro requiere un plus. Nosotros hemos llegado a un nivel de comodidad que te ofrece el modelo anglosajón, que es el de un jardín por delante y un aparcamiento por detrás. Y una casita con 2 plantas, que es un paraíso en el contexto cultural que ahora mismo tenemos por delante. Vivir en el centro significa otro modelo.
las calles son estrechas, los servicios son distintos, en fin, los espacios son otros, es vivir o revivir tu pasado, las relaciones con la gente, un modelo distinto de vida, que es nuestro modelo andaluz, nuestro modelo tradicional. Y eso se ha roto de alguna manera. Entonces, se va a reconstruir, se va a rehabilitar el centro con el mismo tipo o estrato social que anteriormente existía, pues es una cosa que desde el urbanismo y desde la cultura tenemos que solventar, porque no puede ser tampoco que solamente viva en el centro, como pasa en algunas zonas de algunas capitales, que vivan solo por las personas que tienen mucho dinero, porque viven al lado de las catedrales, porque viven al lado de las zonas más nobles, etcétera, etcétera, y no les importa incluso ni tener coche, porque a lo mejor tienen chofer, o porque son mayores, porque no lo necesitan. Entonces hay que contemplar eso políticamente, de manera que sea accesible a los estudiantes, con apartamentos que pudieran tener un acceso económico razonable, a parejas recién casadas que pudieran también tener apartamentos, etcétera, y familias también que quieran volver al modelo tradicional de vida. Lo que pasa es que el compartir nos gusta mucho decirlo a todo, pero llevarlo a efecto es otra cosa muy distinta. Pero has dicho una cosa vamos, que lo he pensado yo mucho. Acabo de decir que hoy en día el no tener un coche, el no necesitar un coche es un lujo. Pues sí. Con lo cual el que va al centro, o el que vive en el centro, todo el mundo estamos... El hablar del peatonalizar el centro se habla mucho y todo el mundo está muy de acuerdo, pero eso después conlleva a que el coche se prohíbe en el centro. Una familia necesita un coche, hay que ser de un elevado, una clase elevada para tener el lujo de no necesitar coche. Si no permitimos que el coche pueda estacionarse en el centro, va a evitar que la gente vaya a vivir al centro. Es un problema a la hora de solucionar eso, que hay que ser imaginativo y buscar la forma sin dañar también el centro, que los residentes pudieran tener coche. Pero fijaos que hay zonas del centro ya de Jerez prácticamente, porque te vas al Parque Atlántico, que casi es ya centro, no histórico, pero sí centro de ciudad, y no puedes aparcar. ¿Cuántos coches tenemos? O sea, que en un bloque de piso que concentra servicios, que concentra todo, sin embargo el vehículo pues llega al sitio y no puede aparcar. Bueno, pues eso de alguna manera selecciona un poco. Pero en el Parque Atlántico es muy fácil plantear un parking subterráneo. También, sí. En el centro... Y muy caro. Y caro, igual de caro que en el centro. Quizás algo menos caro. No, lo digo, caro es en términos generales, porque... Pero en el centro es mucho más complicado de plantearlo. En el centro del que estamos hablando, sí es muy complicado, porque ahí sí es verdad, o sea, lo que estamos hablando del centro histórico medieval de Jerez, sí, porque ahí sí seguramente levantaremos una losa y vamos a encontrar nuestras civilizaciones anteriores. Probablemente sí, ahí sí, pero sí hay opciones, hay algunas opciones también, no para todo el mundo, para los residentes, evidentemente. El que quiera ir allí, pues tendrá que pensárselo de otra manera. Alejandro. Yo pienso que Jerez no puede ser una gota de aceite en medio del agua. Si otras ciudades han resuelto el tema de los centros históricos y con el coche apareado, Jerez no tiene por qué ser distinto. Ahora, bien, nos tenemos que dar cuenta, y entra también la educación de la ciudadanía, porque gente que no vive en el centro histórico, cuando hay algún evento en el centro histórico, llámese Semana Santa, llámese Cabalgata de Reyes, va con su coche y quiere llegar a la misma puerta de la iglesia, ¿eh? Y eso no es un problema del centro histórico, es un problema del que va al centro histórico en su coche, ¿eh? Con lo cual también se ha hecho durante estos años una política al hilo urbanístico, que podemos estar más o menos de acuerdo, más o menos acertada, es la que se escogió, pero sí que se ha hecho una mala política en cuanto a educación vial del ciudadano, sobre todo a la hora de venir al centro histórico, no potenciando en absoluto y durante muchos años pues, prácticamente abandonando también el transporte público, sino dejando que la gente hiciera su libre albedrío lo que ha ido dando la gana. O sea, yo me paso un domingo de Ramos por la Cuesta del Espíritu Santo y hay coches encima de la acera, por las dos aceras, que no dejan pasar ni una ambulancia o un camión de bomberos, que si hay alguna eventualidad en el barrio que tengan que pasar, no pueden pasar, y es la única vía de acceso ahora mismo, estando cortada la calle San Blas como está. Bueno, hacemos en este punto del programa un alto en el camino, en este paseo que estamos dando por el centro histórico. Ahora lo damos por los escaparates, también del centro sin abandonarlo. Un instante para la publicidad y enseguida seguimos aportando ideas en esta mesa de debate aquí esta noche en Onda Jerez.